¿Es más educación siempre mejor? Existe la creencia generalizada de que estudiando más vamos a mejorar tanto los resultados individuales como los resultados sociales. ¿Es esto cierto? Venga, vamos a verlo. Empecemos estableciendo la utilidad o las funciones de la educación. Podemos enumerar al menos 3 funciones de la educación, aunque luego vamos a incluir una cuarta. La primera va a ser la adquisición de habilidades, la segunda va a ser la señalización y la tercera va a ser el adoctrinamiento. De forma bastante romántica, la mayoría de personas se centra en la función de adquisición de habilidades. De forma quizá un poquito más cínica, la mayoría de objetivos explícitos de las políticas públicas también se centran en la adquisición de habilidades, a pesar de que el adoctrinamiento probablemente juega un papel tanto o quizá más importante. Y es que al final, por ejemplo, no hay otra forma de entender la popularidad de especialidades como los estudios de género y cosas similares que están de moda hoy en día. La función de la educación como adoctrinamiento tiene varias aristas que la verdad que no quiero tocar en detalle en este vídeo. Solo por mencionar algunas, por ejemplo, la educación es un homogeneizador social y también es un cohesionador de grupos. Y en estos aspectos, la función de la educación es muy similar a la de la religión. También podemos mencionar que la educación como adoctrinamiento es un impulsor también de cambios sociales, es decir, sería un agente de cambios sociales. Y esta tarea, la verdad o esta función la suelen entender de forma magistral los reformadores sociales. La segunda función, la de señalización, está en principio muy ligada a la adquisición de habilidades. Si las habilidades adquiridas en la educación son valiosas, tener un título que acredite o garantice la posesión de unas habilidades es útil porque va a permitir a su poseedor diferenciarse de la competencia y a terceros, especialmente a los empleadores, no tener que hacer comprobaciones costosas de la posesión de esas habilidades por parte de un individuo. La señalización, entonces, ahorra coste a todos siempre y cuando nos podamos fiar de esa señalización. La función pretendidamente principal de la educación como adquisición de habilidades es lo que vamos a tratar en este vídeo de ahora en adelante, así que venga, vamos con ello. La forma característica en la que los economistas tratan a la educación es como tratan al resto de capital, de ahí el nombre capital humano. Por tanto, vamos a intentar aplicar los conceptos generales de la teoría del capital, en concreto al capital humano o a esta adquisición de habilidades. El primer concepto es el de capital humano como stock de habilidades útiles. La adquisición de habilidades o conocimientos sería una especie de bien intangible duradero. Este básicamente es el concepto de capital como stock. Las habilidades se pueden perder o se pueden ganar, se pueden perder si no se ejercen y en este caso se erosionaría parte de este stock. Y es que al final si alguien queda fuera del mercado laboral durante mucho tiempo, existe una especie de castigo o de descuento en el mercado laboral. Comenté este caso específicamente, que es para las mujeres y cómo este castigo afecta especialmente a las mujeres en este vídeo que podéis ver por aquí. El stock de habilidades evidentemente también puede ir creciendo, por ejemplo mediante el aprendizaje en el propio puesto de trabajo, y aquí está la importancia de la función de los internships, y también, por supuesto, con nueva educación reglada. El segundo concepto es el de especificidad del capital humano. Y es que la adquisición de habilidades proporciona a su poseedor la capacidad de aplicarlas a la resolución de diferentes problemas concretos. Las habilidades que proporciona un tipo de educación concreto se pueden aplicar a algunos problemas, aunque evidentemente no se pueden aplicar a cualquier tipo de problema. Este es el concepto de especificidad, o mejor dicho, multiespecificidad de los bienes de capital. Especificidad va a hacer referencia a una funcionalidad determinada. Multiespecificidad va a hacer referencia a varias posibles funcionalidades determinadas. Esto parece un trabalenguas. Por poner un ejemplo práctico, pensad que si alguien estudia psicología, difícilmente podrá resolver problemas de ingeniería, y si alguien estudia ingeniería, difícilmente va a poder resolver problemas de psicología. El tercer concepto relevante de la teoría de capital aplicado al capital humano es el de flujo que emana del capital. La resolución de problemas concretos es valiosa en una economía, por lo que la posesión de habilidades va a tener un precio en el mercado. Y este precio para esas habilidades sería el flujo que emana del capital humano. Este precio para las habilidades se puede poner de relieve de muchísimas formas. La más común que estudian los economistas es el premio o ingreso extra en un mercado laboral. Así, por ejemplo, podemos analizar el ingreso extra que tiene un graduado universitario sobre alguien que acaba la educación secundaria o el ingreso extra que obtiene un ingeniero sobre un psicólogo. Si los problemas resueltos con las habilidades adquiridas son muy urgentes y generan un valor muy alto para los que tienen esos problemas, el premio en el mercado laboral va a ser muy alto. Y lo contrario evidentemente también va a ser cierto. Si una habilidad no sirve para nada, nada se va a pagar por ella. El cuarto concepto importante de la teoría general del capital aplicado al capital humano es el de complementariedad. Si por alguna razón, por la razón que sea, desaparecieran los problemas que ayudan a resolver las habilidades útiles que hemos adquirido mediante educación o de cualquier otra manera,
O peor aún, si esos problemas ni siquiera hubieran existido en un primer lugar, el premio por la educación podría llegar a ser cero o incluso negativo. Pero cuidado, porque también existe la posibilidad de que una vez desaparecido un problema, el capital humano siga de alguna manera siendo valioso. Esto va a depender de la capacidad que tengan esas habilidades de ser aplicadas a otros problemas. Este básicamente es el concepto puro y duro de complementariedad de capital. Las habilidades del ingeniero de caminos o del ingeniero civil pues quizá puedan ser fácilmente aplicadas a la ingeniería industrial. O las habilidades del matemático pueden ser utilizadas, por ejemplo, en el ámbito financiero, y de hecho lo son y son muy aplicadas. Y bueno, el último elemento de la teoría de capital que vamos a analizar y aplicar al capital humano es el concepto de sustituibilidad. Pensemos que si las habilidades adquiridas son fácilmente sustituibles por otras habilidades, o por un trabajo que ni siquiera tenga habilidades, o si esas habilidades son increíblemente comunes, es decir, todo el mundo las posee, pues lo más normal es que esas habilidades tengan un premio relativamente bajo o incluso nulo en el mercado. De forma quizá un poquito más técnica, diríamos que un capital humano fácilmente sustituible es un capital humano con poco premio o con poco ingreso extra en el mercado. Los economistas suelen argumentar que conforme se acumula capital, también capital humano, su rendimiento marginal va a tender a decrecer por el incremento en su sustituibilidad. Más graduados universitarios entonces implicarían una caída de la rentabilidad de poseer el capital humano que se recibe en la universidad. Y bueno, una vez que hemos aplicado al capital humano, entendido como adquisición de habilidades, todos los elementos clave de la teoría del capital, es el momento quizá de responder una de nuestras preguntas originales. ¿Es entonces la educación positiva para el crecimiento o para el desarrollo económico? Y la respuesta corta es que sí. La respuesta larga es también que sí, pero con unos cuantos peros. Así que venga, vamos con la respuesta larga, que es la interesante. Y es que, tanto en la política pública educativa como en la cultura popular, existe una generalizada creencia de que la mejor forma de hacer prosperar un país es incrementando la inversión en educación. Y como digo, no es que esta creencia esté equivocada, pero existen algunos peros que hacen necesarias quizá algunas matizaciones. Así que venga, vamos con esas matizaciones. El primer matiz es que una política educativa exitosa en un país pobre podría llevar a una fuga de cerebros. Pensemos que para que la educación proporcione resultados positivos en un país, es necesario que las habilidades que adquieren las personas sean complementarias con el resto de capital en una economía. De poco sirve un ingeniero nuclear con la mejor formación en su campo en una economía que no cuenta con ninguna central nuclear. No tiene sentido. El caso quizá de estudio ya real, probablemente más claro, sea el caso de la India y sus fantásticos ingenieros informáticos. El esfuerzo educativo titánico que ha hecho la India durante décadas ha sido parasitado, entre comillas, por Estados Unidos. Y es que la India sufrió una fuga de cerebros vinculada a esta carencia de capital complementario a los ingenieros que la propia India formaba. Una forma alternativa de analizar este problema de la complementariedad entre tipos de capital es el análisis de los retornos de obtener un título universitario. Para eso nos vamos a ayudar de esta gráfica que se publicó en el Financial Times. Como podéis ver por aquí, pues la gráfica tiene en su eje vertical el premio salarial de ser graduado universitario y en su eje horizontal el porcentaje de la fuerza laboral que cuenta con un grado universitario. Podemos ver que conforme se acumulan graduados universitarios en el Reino Unido, es decir, lo que veis con líneas rojas, el premio salarial cae por ser graduado, excepto, eso sí, en Londres. En claro contraste, en Estados Unidos, conforme se acumulan graduados universitarios, el premio salarial incrementa. Parece que en Estados Unidos se viola la ley de rendimientos marginales decrecientes, que nos dice que a más graduados, pues menor premio por graduado. Pero esta ley realmente no aplica en agregado. No todo el capital evidentemente es idéntico. El capital humano es complementario a otro tipo de capital, como se está intentando argumentar desde hace ya algunos minutos. Un ingeniero nuclear, como digo, es poco útil sin una central nuclear. El incremento de inversión complementaria al capital humano lleva al incremento de la rentabilidad del propio capital humano, tal y como el genial Lachman nos recordaba. Por esto, un incremento en los niveles educativos por sí mismos no sirven para mucho. Es necesario incrementar la inversión en capital complementario del capital humano, entre otras cosas, evidentemente, para dar salida a ese capital humano y también para crecer económicamente. En definitiva, una política educativa exitosa sin una política de inversiones también exitosa solo lleva a una fuga de cerebros. Otro matiz bastante importante es la forma de ver la educación como adquisición de habilidades útiles o la forma de ver la educación como un bien de consumo. Como hemos argumentado un poquito antes, cualquier tipo de educación pues no va a ser útil para resolver problemas. Pero se puede argumentar que la educación podría ser útil por sí misma. En este caso estaríamos hablando de la educación como un bien de consumo, no como un bien de capital. El placer del conocimiento sería un fin en sí mismo. Sabemos que algunas necesidades de algunas personas se satisfacen consumiendo conocimiento. Y a pesar de lo noble que es este tipo de consumo, hay que tener claro que la educación
como consumo no implica, al menos no necesariamente, que incrementar este tipo de consumo vaya a significar un incremento en la capacidad para resolver problemas relevantes ni para adquirir habilidades útiles. En otras palabras, la dimensión de la educación como consumo y la dimensión de la educación como capital humano no necesariamente coinciden. Por poner un ejemplo extra aquí, podríamos pensar que ramas del conocimiento como la historia del arte, pues muy probablemente caen bajo más lo que podríamos denominar consumo educativo que bajo inversión en educación. Pero no hemos acabado con los peros o con los matices, aquí va uno más. Y es que debería ser bastante evidente que no todo capital humano es útil. Un elemento crucial a la hora de determinar la eficacia de un sistema educativo, al menos en su dimensión de vehículo que facilita la acumulación de capital humano, es la composición cualitativa de ese sistema educativo. La cantidad no lo es todo. De la misma manera que cualquier acumulación cuantitativa de capital fijo no necesariamente es positiva para la economía, tampoco lo es cualquier acumulación de capital humano. Al final, acumular bienes de capital que son inservibles, pues es claramente antieconómico. Con la educación, pues básicamente va a ocurrir lo mismo. Más educación no es siempre mejor. Quizá conviene hacer también la aclaración que cuando hablo de la importancia de la composición cualitativa de la educación, no me estoy refiriendo en absoluto a la calidad educativa. Aunque también evidentemente va a ser un elemento igualmente crucial a la hora de determinar la eficacia de un sistema educativo. Durante todo el vídeo he supuesto que a mayor educación se traslada en adquisición de habilidades y esto evidentemente pues va a ser una sobresimplificación. Y es que en la medida en que el sistema educativo pues no tenga un mínimo de calidad, la adquisición de habilidades pues simplemente no va a ocurrir, sean útiles o no sean útiles las habilidades. Sin embargo, lo que yo quiero recalcar aquí, lo importante cuando hablamos de composición cualitativa, son las habilidades concretas que son aprendidas en un sistema educativo. Como he comentado ya antes, no es lo mismo ser un ingeniero que un graduado en estudios de género. Cada tipo de conocimiento y las habilidades que conlleva dicho conocimiento tendrán diferente capacidad para solucionar problemas o incluso crearlos. Bueno, por suerte o por desgracia, pues tenemos una forma de corroborar si la composición cualitativa de un sistema educativo es adecuada para la resolución de problemas prácticos o no lo es. Y es que podemos analizar el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajos cualificados. Una forma de hacerlo es mediante la proporción de graduados universitarios que acaban en trabajos para los que no se necesita en absoluto un graduado universitario. Volviendo a nuestro ejemplo de Reino Unido y Estados Unidos, pues también contamos con el siguiente gráfico, también proporcionado por el Financial Times. Como podéis ver en este nuevo gráfico, en las ciudades inglesas, la proporción de graduados universitarios trabajando en trabajos para los que no se necesita grado universitario tiende a ser muy superior que en las ciudades de Estados Unidos. Esto implica, evidentemente, un desajuste entre la elección de habilidades a ser aprendidas y la aplicación de esas habilidades para resolver problemas prácticos relevantes. En Europa existe una métrica que también es increíblemente interesante, que nos da una idea de lo adecuado o inadecuado de la elección de habilidades por parte de los estudiantes europeos. Aquí se puede ver un gráfico de Eurostat, esta gráfica denominada sobrecualificación. Aunque la idea de la métrica es muy interesante, la verdad que el concepto no podría haber recibido peor nombre. Como quizá podéis leer en la leyenda, el concepto hace referencia al porcentaje de personas con educación universitaria que tiene un empleo para el que no se necesita un grado universitario. Pues un nombre probablemente mucho más adecuado para esta métrica sería desajuste en habilidades laborales, o alternativamente, índice de mala cualificación. El problema no es uno de sobrecualificación, sino uno de mala cualificación. El problema no es la acumulación de habilidades per se, sino la deficiente composición de las habilidades acumuladas. Como vemos en el gráfico, España es el país que lidera el índice de mala cualificación en Europa. Por tanto, podemos ver que los problemas laborales de España no se encuentran solamente en su más que ineficiente mercado laboral, sino también en su increíblemente ineficaz sistema educativo. La ineficacia del sistema educativo español se pone de relieve en el divorcio, por llamarlo de alguna manera, entre las habilidades adquiridas por los alumnos y la capacidad de resolver problemas relevantes que proporcionan esas habilidades adquiridas. Por tanto, la elección de habilidades es tanto o más importante como la acumulación de las mismas. Más educación no es siempre la respuesta. Y bueno, no quiero terminar el vídeo sin comentar el potencial efecto de la acumulación de capital humano en los salarios de reserva. El salario de reserva es un concepto económico que hace referencia al salario mínimo por el que un trabajador estaría dispuesto a vender su trabajo. La educación universitaria previsiblemente genera un incremento en el salario de reserva esperado. La idea es que aquel que adquiere unas habilidades, o al menos la acreditación de esas habilidades, cree estar en una posición de demandar algo mejor que el resto de personas que no han dedicado tiempo y esfuerzo a incrementar al menos su educación formal. El problema es que si las habilidades adquiridas no son útiles,
o si no se ha adquirido en absoluto una habilidad, la posibilidad real de negociar un salario más elevado es muy limitada o incluso nula. Por tanto, es posible que la tasa de desempleo de algunas profesiones que requieren educación universitaria sea superior a la tasa de desempleo general, si es que su salario de reserva incrementa más rápido que el premio laboral ofrecido por un empleador. Aquí tenemos un gráfico también súper interesante en el que podemos ver la tasa de desempleo por grado universitario en Estados Unidos. Los datos que podemos ver en la gráfica pues, son relativos al año 2014. En ese momento la tasa de desempleo de Estados Unidos rondaba el 5,7%. Lo que implica que la tasa de desempleo es superior en algunas carreras universitarias que en la población general e inferior evidentemente en otras. Esto es consecuente, aunque tampoco es una prueba suficiente, eso sí, de la tesis que nos dice que el crecimiento en el salario de reserva cuando incrementa la educación universitaria, como os acabo de intentar argumentar. Fuera de ya del ámbito estrictamente económico, aunque todavía dentro del ámbito, nadando en la ciencia social, podemos decir que la adquisición de habilidades no útiles genera una sensación en el individuo de que la sociedad está de alguna manera en deuda con él. Seguro que habéis escuchado algo como esto, y es, se nos prometió que estudiando tendríamos un salario, un futuro y una vida mejor, y esto no ha ocurrido. Y es que al final, la mala adecuación cualitativa entre la composición o adquisición de habilidades y la resolución de problemas prácticos lleva a la acumulación de resentimiento y problemas de todo tipo de índole social. Bueno, en definitiva, y resumiendo ya todo el vídeo en 30 segundos, la educación como adquisición de habilidades es una forma de acumulación de capital. La acumulación cuantitativa de capital humano no siempre es positiva. Más educación no es siempre mejor. La acumulación de capital humano debe tener una especie de coherencia, un patrón de complementariedad con el resto de capital en una economía. La acumulación de capital humano sin inversión complementaria lleva a una fuga de cerebros. La elección de habilidades a adquirir se debe realizar evidentemente con el objetivo de solucionar problemas prácticos relevantes. Y por último, la elección de habilidades a adquirir debe guardar una relación con la elección del capital no humano o con el resto de inversiones en una economía. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues déjame like, suscríbete al canal, dale a la campanita y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.